Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hay muchas personas no asiduas. Hay algunos socios, algunos directivos. Los demás, bueno, no sé si han venido alguna vez. Muchos creo que no, porque las caras no me suenan mucho. Bien, lo primero que quiero es hablarles un poco en nombre de nuestro presidente, que está de viaje a Asturias. Asturias es que atrae, en este caso él no ha ido por turismo, ha ido por otras razones y por eso no está hoy aquí. No obstante, quiere estar, si no en presencia, sí en sentimiento, en esencia, y manda un saludo pues, a todas las personas que nos traen este maravilloso programa y a todos los asistentes. Por lo demás, bueno, pues que sepan que el Centro Asturiano de Madrid, todo el que se quiera hacer socio, le vamos a dejar hacerse. Solo tiene que manifestar la voluntad, naturalmente, como todas estas casas regionales, de ánimos de los socios. Las ayudas aquellas que daban las instituciones han terminado y vivimos de los socios, entonces cuanto más socios tengamos, mejor viviremos. El Centro Asturiano de Madrid tiene unos gastos muy elevados, porque tenemos, además de estas instalaciones, el edificio en propiedad, cuando acabemos de pagarlo, una finca de 17 hectáreas, 72.000 metros cuadrados, 172.000 metros cuadrados. Es una hermosa finca, que es donde tenemos pues, para las instalaciones deportivas, para los fines de semana, está toda la semana abierta, pero bueno, las actividades principales son sábado y domingo. Y nosotros tenemos el espíritu abierto, que no lo pedimos el carnet nada más que para hacer la ficha, no nos importa dónde haya nacido, solo queremos personas honestas, respetuosas con el sistema, con el medio, que sepan que es una casa regional de ambiente asturiano, pero luego hay muchas actividades que no son asturianas. Hay actividades para todos, porque hay cosas que son universales. Hay cosas universales. Naturalmente tenemos que cuidar nuestro espíritu y nuestro regionalismo, no nuestra independencia. Asturias es universal. Creo que pocas regiones de España pueden ser tan españolas como somos los asturianos. Naturalmente, a lo mejor decimos lo primero asturiano o lo primero español, pues no lo sé muy claro. Pero en cualquier caso, asturiano y español. Bien, pues hoy nos traen aquí un dulce programa del que nos van a hablar las personas que saben. Y en primer lugar, creo que lo va a hacer Alberto Uría, aquí a mi izquierda, que es el que nos hablará de los cortinos que dicen allí. Nosotros en Cámara de Narcea le llaman cortinas. Y de otras cosas, del monte donde él tiene estos colmenares, y bueno, de las cosas que tiene, pues eso, la miel de Ibias, que la miel de esa zona es muy rica, está principalmente, creo que allí, de la flor del brezo, pero también hay roble, hay castaño, quiero decir que tiene una mezcla muy poderosa, y de todo esto nos van a hablar. Después nos hablará otra persona muy inspirada, que es María Vega Blanco, de la Fundación Amigas de las Abejas de Guadalajara. A continuación nos van a hablar de la Asociación de Ciencias Ambientales, un señor que ha acaparado dos cargos. Al chaval que estaba en este lugar y lo ha sustituido, que es Roberto Ruiz Robles, porque el otro está enfermo, digamos así, y por eso él tiene que reemplazarle. Y a continuación pues ya terminará él con el programa que le correspondía. Yo no voy a decir nada más porque estoy deseando escuchar a los que saben, como supongo que todos los demás. Buenas tardes por venir, muchas gracias y nada, tienes la palabra.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo, gracias por venir. Veo muchas caras conocidas y me hace especial ilusión, sobre todo a mí, que nunca había estado en el centro asturiano. Pero bueno, como si estoy en Asturias, creo que lo compenso. Yo os vengo a contar una historia, ¿vale? La historia en la que yo estoy trabajando, por la que yo estoy peleando. Entonces, os voy a poner fotos para ir contándoslo y ir intentando, al menos, haceroslo un poquito más ameno. Si lo encuentro, claro. Vale, a ver. Yo vivo y trabajo... ¿Es este? Yo vivo y trabajo en el suroccidente de Asturias. Yo vivo en el suroccidente de Asturias. Es una región, una zona muy bonita, pero muy olvidada, porque estamos muy aislados por las carreteras. Estamos a 40 minutos de Cangas de Narcea, y aquí tenemos, bueno, se ve bien en el mapa, ¿no? Asturias, la zona que conoce normalmente de Asturias la gente es la zona más oriental, la zona de Picos de Europa, Llanes y demás. Luego nuestra zona está un poquito como más olvidada. Entonces esa, digamos, exclusión o ese pequeño abandono, despoblamiento, nos dejó cosas muy positivas a nivel natural y a nivel medioambiental. Seguramente no, toda esta zona es la zona menos contaminada de toda Asturias y una de las menos contaminadas de toda España. Y eso a mí me da un placer extra a la hora de trabajar con mis animales en un espacio natural. No sé si se verá muy bien. Ahí abajo hay una letrita que pone ubicación del Cortín. No sé si se ve por atrás. Sí, se ve. Vale, bueno. Toda esa zona que veis de verde más oscuro, que pone Reserva Integral de Muniellos, es el pulmón que tenemos allí, ¿vale? Es el bosque mejor conservado, dicen, de Europa, o uno de los mejor conservados de toda Europa. Yo vivo ahí, en el entorno de Muniellos. Y el cortín, ¿qué es un cortín? Bueno, lo de qué es un cortín lo voy a dejar para un poco más adelante, ¿vale? Pero bueno, esta es un poco la zona. Este es el paisaje, ¿vale? Tenemos un paisaje orográficamente difícil. Tenemos un paisaje muy montañoso, donde para llegar a un colmenar que esté un poco lejos, vamos, yo tengo colmenares a 30 kilómetros de mi casa que he hecho 45 minutos en coche. O sea, es una zona dura, difícil, ¿vale? Pero es una zona muy bonita. Tiene estos amaneceres y te da... Estas son las vistas a la oficina, como dice el otro. ¿Vale? Es una zona en la que predomina brezos, en alta montaña, toda esta zona de... Allí tenemos un paisaje de cuarcita, ¿vale? Y la roca cuarcítica es una roca con menos contenido en materia vegetal que otros tipos de suelo. Allí hay mucha gente que destruye, hablando mal y en plata, el bosque y el monte con incendios. Entonces, este tipo de terreno es más vulnerable que otros en los que haya más arcillas o limos. Esto es importante contarlo porque eso marca un poco el carácter del paisaje. Digamos que todas las laderas, el norte estaría mirando hacia aquí, ¿vale? De tal forma que esa ladera que veis ahí un poquito más calva, menos poblada, no sé si se ve bien atrás por la luz o no se ve bien. Voy a bajar un poquito de luz de aquí. Las laderas que están mirando al sur están menos pobladas de bosque, de grandes árboles. ¿Por qué? Porque al haber incendios, lo que se produce... ¿Mejor así? Sí. Vale, gracias. Al haber esos incendios, lo que hace es que cada vez hay menos árboles, grandes árboles, castaños, grandes robles, grandes tilos. ¿Mejor? Mejor todavía. Así se me ve menos la cara, que también es mejor. Entonces, esa ausencia de grandes árboles lo que hace es, en nuestro caso, hay mucha lluvia, y esa lluvia lo que hace es lavar el suelo. Esto que os lo estoy contando es importante, ¿vale? Porque cuando veáis
tanto la zona como las fotografías vais a saber identificar rápidamente una ladera que esté más umbría, mirando al norte, porque vais a ver muchísimo bosque y grandes árboles, y vais a ver laderas llenas de matorral. De ese matorral no solo se alimentan las abejas y todos los polinizadores, que luego podemos hablar de ellos si queréis, sino que son abrigo de oso, de urogallo y abrigo de muchos animales, son muy importantes. Y en la zona de arbolado, pues es lógicamente donde están los grandes bosques. Esto es una vista que hay desde, 10 kilómetros de mi casa a Muniellos, ¿vale? Este es el bosque de Muniellos, usted lo conocerá, pero bueno, habrá gente que no lo conozca, es uno de los mayores robledales que quedan en Europa, ¿vale? Sobre todo Quercus petraea, y es un sitio digno de visitar, ¿vale? Entonces os traje un poco las fotos de mi paisaje, ¿vale? Para contextualizar un poco la historia que os quiero contar. Me decía a mí, de mi abuela aprendí muchas cosas, sigo aprendiendo, pero una de las cosas que mejor aprendí es que hay que contar cuentos toda la vida. Y si son verdad, mejor. Pero a la gente, a todos yo creo que nos gusta que nos cuenten historias. Y si son, lo dicho, si son bonitas, mejor. Esta parte que os decía, esta parte que veis más abajo, este es el matorral del que hablaba antes. Y toda la parte norte, que es la parte que se ve allí, sería el arbolado, ¿vale? Esto sería una ladera de brezo. No sé si todos los que estamos aquí saben lo que es el brezo, pero el brezo es un matorral alto, de porte bastante alto, que sirve, ya os digo, no solo como abrigo de pájaros de todo tipo que os podéis imaginar, sino de pequeños mamíferos, pequeños roedores, el oso, que se estea mucho en medio de los brezales, cría y sobre todo el urogallo, ¿vale? Los brezales son muy importantes para el urogallo, que es por el que empecé a trabajar en toda esta película que os voy a contar. Vale, este sería el mismo paisaje, pero volviendo hacia casa, ¿vale? Bueno. Ya os digo que nuestro paisaje es difícil a la hora de trabajar porque tenemos muchísimos desniveles y hay terrenos muy inaccesibles. Como en todos lados, a la hora de trabajar y de producir, yo me dedico única y exclusivamente a producir miel, bueno, aparte de esto que hago de conservación, la gente busca un poco la comodidad a la hora de trabajar. Entonces, allí también, aquello no es una excepción a nada. El problema que está habiendo allí, y estamos hablando de un entorno bastante natural y en el que hay todavía muchísimas mariposas, muchísimos pájaros que ayudan a polinizar. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es la polinización. ¿Sí? ¿Algún niño en la sala que nos...? ¿No? Vale. El problema que estamos teniendo es que, digamos, la apicultura, como todas las actividades ganaderas, se están concentrando cerca de los pueblos. Si hablamos de una zona más central en Asturias, cerca de las ciudades, la gente lo que quiere es comodidad a la hora de trabajar. Tú puedes tenerlas en medio del monte, pero que te llegue el coche al lado, que te llegue el coche dentro del colmenar y tal. Eso está excluyendo muchos lugares de muy difícil acceso, ¿vale? Yo en Cortín, que os voy a enseñar después, muchos de los que están aquí lo vieron, hay que acceder a mano, ¿vale? Entonces trabajar a mano hoy en día es difícil. Eso está creando un problema. Antiguamente, todo el monte, por allí en nuestra zona, estaba salpicado de colmenares tradicionales, ¿vale? En nuestra zona está la mayor población osera de España y quitando la zona de los Cárpatos de toda Europa. Entonces, el oso, que eso lo saben todos los niños, depreda colmenas, ¿vale? No solo por la miel, sino sobre todo en primavera, que es cuando más daños tengo yo de oso, por las larvas de la abeja. Eso lo que el oso, cuando acaba el periodo de hibernación, busca es proteína. Entonces el oso es un animal, es mucho más ágil de lo que la gente piensa, pero es un animal que a la hora de echar a correr detrás de un corzo no puede. Entonces cuando no es capaz de obtener una pieza de caza o una carroña, ataca hormigueros, ataca colmenas en busca de las larvas, de la cría. La cría, pensar que son unos gusanitos blancos pequeños, que es proteína, 100% proteína. De tal forma que esos ataques normales de oso que se daban todas las primaveras, todos los años,
hizo que la gente hace 500, 600, 700 años defendiese las colmenas del ataque del oso. Si nos remontamos tantos siglos, ya entendemos que no había luz. A día de hoy yo protejo mis colmenas con pastores eléctricos y con estructuras de piedra. Pero antiguamente, que no había luz, no había esa posibilidad. De tal forma que a los paisanos lo que se les ocurrió fue crear espacios arquitectónicos que defendiesen a las colmenas del ataque del oso. En nuestra zona hay dos especiales. Uno son los talameiros. Los talameiros no tengo ninguna foto porque precisamente una de mis ideas para el año que viene es arreglar uno. Yo tengo controlados 3 nada más. Antiguamente había cientos. Son pequeñas estructuras cuadradas, muy pequeñas, de 2 por 2 metros más o menos, y de 3-4 metros de altura, que estaban rematadas con unas bardas. Unas bardas son esas piedras perpendiculares al eje que sobresalen del muro. Estaban en medio de los pueblos, de tal forma que las colmenas estaban en medio de los pueblos. El problema es que cabían muy pocas colmenas y llevaban muchísima piedra. ¿Qué pasó? Las colmenas no daban tanto, entonces lo más fácil fue acabar abandonando las colmenas y desmontando esas torres. Con esas torres, ¿qué se hacían? Casas. Porque pensar que era una piedra de 2 por 2 metros cuadrados, toda llena de piedras, bien, y al lado de la casa. Entonces prácticamente yo tengo controlados 2 o 3. Lo que sí hay más son cortinos, ¿vale? Bueno, os lo traía para hablaros de la polinización, de la vida de las abejas, pero bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, bueno, si veis que me enrollo me cortáis y ya está. Vale, a ver, luego, si me voy a saltar muchas cosas. Vamos a ver, y los cortinos son estructuras cilíndricas de piedra hechas en medio de la ladera de la montaña. Para construir un cortín, detrás de la construcción de un cortín había la historia del sacrificio de una familia durante años. La familia estaba ahorrando mucho tiempo hasta que conseguía traer a un canteiro a casa. Un canteiro era aquel paisano o aquel hombre que sabía labrar piedras, de tal forma que se le contrataba y se le daba cobijo en casa durante un año. Un año era más o menos, un año, año y medio, era lo que se tardaba antiguamente en construir un cortín de piedra, como los que vais a ver luego en las fotos. ¿Qué había que hacer? Había que ir labrando la piedra en el lugar, de tal forma que tú tenías que estar dándole no solo un sueldo, sino un sustento a la persona que te estaba ayudando, de tal forma que era un esfuerzo enorme construir un cortín para tener colmenas. Las colmenas, a día de hoy, hay mucha gente que las tiene pues, como hobby, como afición. Antiguamente eran, sobre todo en nuestra zona, algo muy bien valorado no solo a nivel gastronómico, sino a nivel cultural y ritual. Pensar que la miel, si es una miel natural, como debe ser, cura, cauteriza heridas, cura quemaduras, cura roces, heridas del ganado, cura un montón de cosas. Entonces era una fuente de medicina natural. Y de las colmenas sale cera también. La cera antiguamente se utilizaba también para hacer ofrendas a los santos. Por nuestra zona hay... a mí me llama la atención que en Castilla, tú vas por Castilla y cualquier pueblo pequeñito tiene un bar. Allí es muy fastidiado encontrar en una aldea un bar abierto. Puede haber un bar, pero que esté abierto ya. Pero en todas las aldeas, por pequeñas que sean, hay una capilla. Una capilla y una iglesia chiquitita. Y en esas capillas pequeñitas lo que había eran santos con las manos hacia arriba. De tal forma que antiguamente se ataban esas velas que se hacían con cerón sacado de las abejas en los brazos de los santos. ¿Para qué? Para hacer ofrendas al santo, cultura celta, muy ritual, muy ligada a las cosechas, al dios sol, demás. Entonces vais a ver en algunas zonas todavía de Asturias, Zamora, Portugal, Galicia, vais a ver velas con formas de cabezas de animales, con formas de brazos, con formas de cabezas de un niño pequeño. Pues eso era lo que antiguamente te daban las abejas. No solo te daban miel, sino que te daban cera que le podías dar o intercambiar a una familia. Mi idea en la vida es pelear por la abeja como agente polinizador. No solo ganarme la vida vendiendo miel, que también, pero miel, como dice el otro, lo hace cualquiera. La cosa es hacer algo con valor, con una historia detrás.
Hay muchísimas zonas hiperpolinizadas. Rara vez se habla de la hiperpolinización, pero hay muchísimos espacios en los que hay un exceso tan grande de colmenas, estamos hablando de cientos de colmenas, miles de colmenas en un valle, que lo que hacen es desplazar a los polinizadores silvestres que son propios de ese lugar y los desplazan a otros sitios. Entonces yo abogo por la sostenibilidad de todas las explotaciones agrarias, ganaderas de todo el mundo. Pero en mi caso yo lo practico, vamos. Pocos colmenares y de pequeños números de colmenas. ¿Para qué? Para que la abeja ayude en la polinización, pero no expulse a los polinizadores silvestres. Porque hay flores que están específicamente diseñadas para ser polinizadas por abejas, pero otras están diseñadas para ser polinizadas por otros insectos, que si desaparecen de ese hábitat o de ese entorno, dejan de estar polinizadas. Y yo además creo, esto os lo cuento porque para mí es muy importante, yo creo solo en la apicultura estante. Hay muchísima gente que es transhumante, yo lo respeto, pero yo solo creo en la apicultura estante. ¿Por qué? Porque a través de la apicultura estante se poliniza por igual un entorno vegetal, ¿vale? En la apicultura transhumante lo que hago es yo, con el desplazamiento de mis colmenas, hiperpolinizo una zona que a mí me interese, el romero, la acacia, el brezo, el roble, el castaño, lo que sea. Luego me llevo mis colmenas, pero esos insectos, esos polinizadores naturales que yo desplacé van a tardar mucho tiempo en reconquistar esa zona que yo dejo libre. Entonces yo practico una apicultura, bueno, compatible con todas las demás, ¿no? Pero distinta. Y yo lo que estoy intentando es recuperar esas zonas degradadas, ¿vale? Recuperar esos elementos tradicionales, esos colmenares tradicionales. ¿Por qué? Porque están en medio del monte, están en medio de la naturaleza. De tal forma que ahora, por comodidad, está la gente, digamos, produciendo cerca de los pueblos, está saturando cerca de los pueblos la zona de colmenas, y en el bosque se están quedando los árboles sin polinizar, o con mucha menos polinización. Eso lo que está haciendo allí es que cada vez el oso está acercándose más a los pueblos, porque estamos descompensando nuestro entorno vegetal. Las colmenas toda la vida estuvieron en el monte, ahora por comodidad están cerca de los pueblos. Y los cortinos están quedando abandonados. Entonces, yo estoy con la idea esta, lo que pasa es bueno, es como una idea, ¿no? Sin más. Vale, podríamos hablar de abejas, pero como también van a hablar los amigos de la Fundación Amigos de las Abejas, pues ya no es... Bueno, yo creo en esto, ¿vale? Entonces yo creo que la forma de hacer que la gente quiera esto igual que lo quiero yo es enseñarlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a veces hay que compartir este tipo de experiencias porque es un oficio muy bonito, ¿vale? Y bueno, este es mi entorno, ¿vale? Estas son mis colmenas. Yo le puse el nombre de la miel, que muchísima gente me pregunta. A mí la primera vez que yo quise ponerle ese nombre a la miel, lo primero que me dijo, lo más bonito que me dijeron era que el nombre no era comercial. Y yo dije, bueno, ¿y? O sea, no es que la gente no se va a acordar de cómo se llama la miel. Yo dije, bueno, pero yo tengo que poner un nombre que significa algo para mí. Si después no te vendo un tarro porque no te acuerdas cómo se llama la marca, problema tuyo. O sea, ese nombre, ¿vale? Es el nombre que ¿vale? Estos auturelos, esto es un bosque, ¿vale? Y es el bosque en el que crió mi familia el ganado toda la vida. Estamos hablando de muchos siglos de antigüedad. Entonces yo quería poner un nombre que, aunque sí no fuera comercial, como poner miel la colmena, o miel la abeja, o miel la abeja feliz, pues sí fuera un nombre que para mí significara algo. Y ya para mí el solo hecho de que la gente te lo pregunte ya te da la oportunidad de contarles una historia, ¿vale? Y el dignificar un poco el oficio, ¿no? De la gente mayor, de la gente de los pueblos que sigue todavía peleando y cuidando los oficios tradicionales, las actividades tradicionales y el manejo tradicional. ¿Esto alguien sabe decirme lo que es? Bueno, los que ya fuisteis y lo visteis, no. Eso os hacéis trampa. Para hacer ruido, ¿no? Eso es para hacer ruido, efectivamente. Esto en Asturias se llama un mazo pilo. Esto aprovecha todos los... Bueno, veis que esto es gestión de residuos, ¿vale? Esto es una lata de sardinas que te sobra de cuando vas a la merienda. Entonces se aprovecha una canal de agua, se encauza con unos palos de madera, va cayendo el agua a la lata de sardinas
y ahí lleva un mazo, ¿vale? Que al golpear la lata se vacía de agua, golpea. Y eso se utilizaba antiguamente para espantar al oso de las colmenas. ¿Qué pasa? Que el oso es un animal muy inteligente. Y cuando lleva 7 horas seguidas escuchando el mismo ruido, dice, esto no se mueve, no tiene escopeta, no hay problema ninguno. Pero es muy bonito, ¿vale? Entonces, bueno, hay que recuperarlos y valorarlos. Me llama la atención porque cuando yo pongo esta foto allí, la gente hace, oh, como diciendo, ostras, el bicho. Sin embargo, cuando la pongo aquí, despierta una sensación de ternura de todo el mundo, ¿no? Es en plan de, oh, no, sí, qué bonito, tal, qué ganas dan de abrazarlo. Yo abogo por la conservación, ¿vale? Y abogo por la convivencia. Yo este año perdí 34 colmenas por el ataque del oso, ¿vale? Pero fallo también mío, ¿vale? Se me descargó la corriente eléctrica y me armó una muy gorda, ¿vale? Yo tardé meses en recuperarme, es un varapalo económico grande, pero bueno, yo entiendo dónde vivo, ¿vale? Y entiendo que mi oficio tiene sentido porque está a la vez no solo polinizando zonas muy difíciles de alta montaña, sino que yo me pego el gustazo de convivir con este animal, ¿vale? Vosotros convivís aquí con 6 millones de personas, que hay un montón de posibilidades, teatros, luces y de todo, y yo convivo con este señor que hay aquí, ¿vale? Este señor me las arma, ¿vale? Esta es una cámara de fototrampeo que puse hace unos años. Vale, y esto es un año del año 12, porque el de este año todavía me toca mucho la fibra y no lo puedo enseñar. Me saco una foto, pero no lo voy a enseñar. Vale, pero bueno, yo, digamos que el bicho que más me toca a mí la fibra y que más creo que tengo que pelear la vida por salvar, aparte de la abeja, es este que está aquí. Hay mucha gente peleando por el oso ya, y el oso es un animal muy grande y es un animal que no tiene enemigos y que se defiende muy bien solo. El oso, con tal de que le dejes tranquilo, ya... Si llegó a Madrid y se abrazó un madroño para que la gente lo tallase, con calma, puede perfectamente defenderse allí arriba. Pero este bicho lo tiene más difícil, ¿vale? Este bicho cría en el suelo. Esto es un urogallo cantábrico y quedan muy poquitos, ¿vale? Entonces yo pues empecé, que luego os hablará Roberto de la custodia del territorio, pues son términos muy técnicos, se los dejo todos a él, y yo me centro en la parte más emocional del tema. Yo mi idea de recuperar los cortinos no es solo por el oso, es sobre todo por el urogallo, ¿vale? Porque en zonas tan sensibles como esta, que hay urogallo, hay oso, no es que sean zonas que vamos a intentar recuperar para ver si vuelve, ya lo hay que ayudarle. El urogallo necesita zonas de pastoreo, necesita el hábitat que tuvo toda la vida, ¿vale? Y sobre todo necesita brezales de calidad, que es donde crían los pollos. Entonces, toda esta zona con este mapa, se lo robé un poco a la consejería, les dije que lo iba a traer. Las zonas verdes era donde había urogallo hace 70, 80 años. Las zonas azules donde había urogallo hace 20 años. Las zonas rojas donde más o menos está ahora. No traje el de las zonas violetas, que sería el del año pasado, porque veríais unos puntitos ahí en medio solo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un problema muy grande. Esto es un cortín, ¿vale? Y esto es la realidad. Está la realidad. Luego vais a ver el que nosotros arreglamos. Pero está la realidad. Son preciosos, están en medio de la ladera y tú ves la ladera a lo mejor con 1, 2, 3 salpicados, pero están así, ¿vale? Es un cilindro de piedra. Aquí se está hundiendo no solo la historia de esa familia que lo levantó, sino una forma diferente de producir, ¿vale? Una forma diferente de tener a tus animales. Esta zona que estáis viendo ahí, justo esa zona, ¿vale? Esa parte más marrón son robles, ¿vale? Pero todo lo que rodea, aparte de esos abedules que hay por ahí sin hoja, son brezos. Esos brezos, esos abedules, esos robles estaban polinizados, hasta que desaparecieron las colmenas de ese lugar. Y ahora no están siendo polinizados, ¿vale? Pensar que un abejorro no es capaz de polinizar tanto como una colmena. Una colmena hay, estamos de acuerdo que hay 60, 70, 80.000 abejas, ¿vale? En una colonia normal de abejorros hay 30 o 35 individuos, normal, ¿vale? Entonces la cantidad de insectos que hay a la hora de polinizar un espacio u otro es muy importante. Las abejas son importantes, pero no son las únicas importantes, ¿vale? Y ahora es como está, ¿vale? Estas son las colmenas antiguas que tenemos allí, ¿vale? Hechas
cada una de estas también tiene su historia, ¿vale? No era igual la colmena que estaba hecha de madera de castaño que la que estaba hecha de madera de cerezo. Eso te lo enseñaban los abuelos, ¿vale? La gente mayor, por qué los fustes tenían que ser de brezo, por qué la madera había que abrirla en menguante, por qué demás, ¿no? Hay un oficio ahí muy, muy bonito que se está perdiendo, ¿no? Poco a poco quedamos 4 que nos gusta el tema y que seguimos ahí peleando, pero cada vez está más olvidado. Y esta vuelta que veis, que os traje esta foto precisamente por esta vuelta, esto se llama caldulla en asturiano. Eso es corteza abedul, ¿vale? Eso es un aislante térmico impresionante. En la naturaleza solo lo supera el corcho, ¿vale? En mi zona hay algo de corcho, por aquí abajo hay muchísimo corcho, pero en la mayoría de la cordillera cantábrica no hay corcho. Entonces los paisanos se les ocurrió aislar térmicamente, pensar que encima hay una piedra, ¿vale? Y lo de abajo es un tronco de madera hueco. De tal forma que ellos tenían que, de alguna forma natural, con algo que ellos tuvieran, que no tenían cuero, no tenían plástico, aislar ese frío para que sus abejas sobrevivieran de un año a otro, y lo hicieron con eso, con corteza de abedul. Luego de esto os va a hablar, anda José por ahí, no sé dónde está. Ah, está ahí, vale, te cambiéis de sitio, vale. Luego os va a hablar de este acuerdo, ¿no? Este acuerdo es una... Yo tengo cara de sueño, pero bueno, eso es normal en mí. Lo que yo me encontré era esto, ¿vale? Y de ahí salió una historia que era intentar recuperar un cortín. Yo era una ilusión que tenía. Yo no sé por qué, pero mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años y yo le dije que algún día yo recuperaría un cortín. Que no sabía cuándo sería, pero que algún día yo arreglaría uno. Entonces tuve la suerte que este señor de aquí, el que tiene cara de sueño también, que está en el centro de la imagen, creyó en mí y me dijo, yo te lo regalo. Si quieres ese montón de piedras que hay ahí, yo te lo regalo. Y yo le dije, tú me lo regalas, pero a cambio de que me lo regales, que es un trato un poco extraño, vas a regalarlo conmigo. Y él me dijo, no me salen las cuentas. Yo le dije, ya, pero esto es lo que hay. Entonces yo quería implicarle a él, ¿vale? Yo no quería, de hecho yo no tengo un título de propiedad, a mí eso me da igual. Yo lo que quería era levantar esto, ¿vale? Este cortín tiene sobre 500 años, ¿vale? 400 y algo años. Este cortín llevaba 70 años abandonado, 60 años abandonado. Y Jaime, que es el señor del centro de la imagen, solo lo había trabajado cuando era un niño con su padre. Entonces yo le dije, ¿a ti se te apetece esto? Y él me dijo, sí, hombre, sí, si a ti te gustan estas historias, pues venga. Y entonces yo le dije, yo quiero, pero yo no sé hacer esto. Yo no sé levantar una pared de piedra sin cemento, ni sé hacer esto. Vale, entonces, bueno, os voy a poner un poco, ¿cómo se llama? El making of del antes y el después, ¿vale? Así, bueno, pues lo primero es, lógicamente, limpiarlo. Esto es como estaba ya, un poco limpio. Esta era la pared de arriba. Esta pared de arriba es como una golosina, vámonos. Lógicamente, la pared está suelta, ¿vale? Eran paredes muy altas, pero están sueltas, no hay cemento, no hay nada. De tal forma que en cuanto falta la barda es la piedra que sobresale, luego las vais a ver, el oso empieza a abrir pared. Entonces, llega un momento en que pasa perfectamente por ahí arriba y ya te lo deshace. Entonces, todo esto eran colmenas, hace 70 años, ahora pues ya no quedaba nada, ¿vale? Esto era lo que había, ¿vale? Bueno, como está ¿vale? Yo arreglé este, pero igual que este hay muchísimos más, ¿no? Entonces mi ilusión era hacerlo sin meter maquinaria, que era como ya, aparte que no se accedía bien aquí, ¿vale? Pero esto es una zona muy sensible. Aquí hay rogallo, aquí hay oso, aquí... Entonces yo quería hacer algo respetuoso con el entorno y no tal. Entonces lo primero pues fue limpiar, lógicamente estas colmenas que veis por ahí posadas, están posadas para que quede espacio limpio y poder trabajar, pero manteniéndolas, a ver si me pongo este año a abrirlas, y sacar la cimentación. Este hombre, Jaime, me enseñó que las paredes, aunque no tuvieran cemento, tenían cimentación. Y yo veía aquellas paredes y yo decía, yo no le veo esto a la cimentación por ningún lado. Entonces hay que abrir la pared. Y abrir la pared es empezar a sacar piedra. Yo cada piedra que sacaba me decía, yo pensaba, digo yo, me estás dando más trabajo todavía. Y él me decía, no, hay que buscar la cimentación de la pared. Y efectivamente 2 metros más abajo apareció, ¿vale? Apareció una cimentación que eran unas piedras planas preciosas, a partir de las cuales había que construir otra vez.
Entonces, deshacer para volver a hacer. Este es Jaime, ¿vale? Entonces, no, se lo dije, que si quería venir y me dijo que no, que hasta aquí no venía. Pero a mí lo que más me sedujo de todo este tema era, por un lado, volver a implicar a los paisanos en que se sintiesen otra vez importantes, y dos, intentar recuperarlo de una forma natural, de una forma pues tradicional, de una forma respetuosa con el medio, como se hizo toda la vida, ¿vale? Entonces, ahora os voy a poner una foto que para mí es muy especial, ¿vale? Pero lo que había que hacer era toda la piedra que estaba caída, había que sacarla, desenterrarla y sacarla y meterla dentro otra vez. Pues esto era una labor de chinos, ¿vale? Entonces había que ir mirando las piedras que estaban bien puestas, las que no tirarlas, las que, bueno, dio guerra, esto dio guerra. Entonces, esto claro, lo ibas haciendo en ratos libres. Entonces mi primera ilusión fue recuperar la bancada tradicional. La bancada tradicional era donde estaban estas colmenas. Entonces lo primero que hice fue recuperar esta bancada. La bancada es como un banco de piedra antiguo, que era donde estaban posadas estas colmenas antiguas. Yo dije, yo lo demás lo levantaré o no, pero esto tiene que estar como estaba antiguamente, ¿vale? Entonces, claro, como dinero no tenía, pero ilusión sí, pues implicas a los amigos, ¿no? Que dices tú, venga, te animas y tal, y te dicen, bueno, pues venga. Entonces nos mojábamos, pasamos frío, porque esto hay que aprovechamos a hacerlo en invierno, que es cuando yo tengo un poco de tiempo. Todos sabemos lo que es una fesoria en asturiano, ¿no? Una azada. Bueno, pues esto es de tracción animal, entonces esto, si se te acaba la gasolina, no hay problema ninguno, ¿vale? Y esta es la foto que os quería traer, ¿vale? Yo abrí un poco esto, la idea, tanto a Roberto y la gente de la Asociación de Ciencias Ambientales, como, me hace mucha ilusión verte por ahí atrás, un día que lo abrimos, ¿no? Y se acercó un montón de gente a echarnos un cable. Esto para mí fue la hostia. O sea, pensar que mi abuela sigue pensando que estoy loco. O sea, entonces para mí, que vengan 40 personas que vinieron una mañana, a echar una mañana conmigo, y se pongan a sacar piedras de ahí, les cuentan la historia y se ponen a sacar piedras, no te preguntan nada, ya les dices que lo van a cobrar de primera, si no se van, se quedan. O sea, eso a mí me da la seguridad de que todavía hay esperanza para todo, ¿vale? Entonces esta mañana para mí fue muy bonita, ¿vale? Gente que yo no conocía nada, poniéndose a levantar piedras con esa cara de felicidad, que dices tú, están igual de mal de la cabeza que yo. Raúl, que es este amigo que está ahí detrás de la barba, pues se le ocurrió por el medio, mientras los demás levantábamos piedras, dibuja esto, ¿no? Y de hecho, cuando os acerquéis luego a ver el tarro, el cortín, vais a ver que este dibujo es el que aparece ahí en la foto del cortín, ¿no? Del tarro, de ese tarro concreto, ¿vale? Y esta foto para mí es la hostia, ¿vale? Esta foto es muy bonita, hay mucha gente por aquí que se va a reconocer en esta foto, ¿vale? Pero para mí fue muy bonita. Y después, como dice el otro, ¿y después qué? Porque esta mañana, claro, a mí todo el mundo vio esta foto y me dijo, claro, levantaste un cortín con 40 personas, así ya se puede. Le dije, yo no, estuvieron una mañana y como vinieron se fueron, o sea, no penséis que... Pero después nos dejaron mucho trabajo hecho, ¿vale? A mí me ayudaron a meter toda la piedra dentro del cortín, entonces seguí trabajando hacia arriba, ¿vale? Y seguimos los 4 que estábamos en plantilla, que no íbamos a cobrar ninguno, ¿vale? Entonces lo primero fue descubrir que este era un cortín de puerta. O sea, que le encontramos la cimentación de la puerta y dijimos, pues aquí hay que meter una puerta. Y como no teníamos presupuesto para carpintero, pues la hicimos nosotros. Se ve ahí, se ve que está hecha a mano por el rotulador, ¿vale? Entonces metimos una puerta, ¿vale? Hicimos una puerta con maderas antiguas y tal, hicimos una puerta. Pequeñita, me tengo que agachar bastante para entrar, pero bueno. Y empezamos a levantar la pared, ¿vale? Este es el único punto, encima de donde está el dintel de la puerta, donde el cortín lleva cemento, ¿vale? Porque mi idea es que si dentro de 50 años, cuando yo me retire y ya no tenga yo fuerza para levantar una colmena, si lo lleva alguien y la puerta pudre porque es de madera, que eso no se caiga, que se rompa ese dintel, pero que quede la estructura, que quede la pared ahí arriba, ¿vale? Y que no se caiga. Pues ahí es el único sitio donde lleva un poquito de ramas de pasta de cemento. Y después es levantar la pared, poquito a poco, ¿vale? Para mí esto es muy especial, ¿vale? Es enredar a gente que vive allí
y que no tenían ni idea de volver a arreglar un cortín y hacerles sentirse otra vez importantes y hacerles que se impliquen en esta historia. Y esto que veis aquí son las bardas, ¿vale? ¿Veis esas piedras, ¿no?, que sobresalen? El oso puede trepar, un oso te sube un cerezo de 20 metros de altura sin problema, ¿vale? Pero en el momento que tiene un eje vertical y una piedra transversal, no puede trepar, porque se queda ahí. ¿Qué pasa? Que a este cortín le quedaron 13 bardas, de a lo mejor 80 que tenía de forma original. Yo fui a una cantería de roca, de pizarra, a una fábrica de pizarra, y me dijeron que esas piedras que ya no se fabricaban, que eran muy finas. De tal forma que no pude reconstruir originalmente como era. Bueno, esto es un poco el antes y el después, ¿vale? Y el antes y el después. Estas fotos están sacadas desde el mismo sitio, desde el mismo árbol, ¿vale? Y os las traje para que se vea un poco la diferencia, ¿vale? Y después pues ya seguimos recreciendo el muro. Así los que vinisteis aquel día y no volvisteis allí, pues sabéis cómo quedó, ¿vale? Y después pues nada, se le va dando altura. Luego ya es lo fácil, ya una vez que haces la puerta y te enseñan cómo haces esto, luego empezaron a venir las visitas. Este es Óscar, ¿vale? Que venía gente a ver cómo íbamos, a ver si nos habíamos matado, bueno. Y esto fue lo que yo pude hacer, ¿vale? ¿Veis esas piedras transversales apoyadas con unas piedras? Eso fue lo que yo pude hacer porque conseguí piedra antigua, pero no lo suficientemente largas como para sobresalirlas del muro, para cerrar y que no entrara el agua a la pared, ¿vale? Pusimos bancadas de madera y luego puse pastor eléctrico. Esta foto la saqué para que veáis lo que era el cierre tradicional, que como no encuentro piedras que tengan 1 metro de ancho de pizarra, de un grosor de unos 2 dedos, porque eso ahora ya no es rentable, entonces como no es rentable no se hace, pues tuve que protegerlo todo con corriente eléctrica, ¿vale? Este cortín ya está a prueba de osos, ¿vale? Todos los años anda dando vueltas por aquí, todavía no entró, de tal forma que... Pero bueno, está electrificado por si acaso, ¿vale? Así es como quedó, ¿vale? Y este fue el día ya bonito, el día de decir, venga, vamos a coger el carretillo y a traerlas, ¿vale? Entonces luego las fuimos posando, ¿vale? Son colmenas modernas, ¿vale? Esto es una cosa que me gusta contar. Esas de ahí arriba son las colmenas antiguas, estas son las colmenas modernas. Yo quería arreglar algo, pero hacerlo sostenible en el tiempo. Quiero decirte, yo lo entendía como una forma mía de recuperar algo dentro de mi oficio, pero claro, yo no puedo intentar ganarme la vida con estas colmenas antiguas. Las colmenas antiguas pueden producir, calcular, 3-4 kilos de miel al año. Una colmena moderna puede producir mucha miel, ¿no? Entonces yo quería, claro, yo digo, no es arreglar esto y entregar las llaves y ya. Esto, mientras yo tenga fuerza para levantar una colmena, esto va a seguir vivo. Entonces por eso son modernas, ¿vale? Estas son las primeras pobladoras ya. Ahora estas ya no piden permiso para salir. Y esto ya es pues ya cuando lo acabamos, ¿vale? Esto ya es cuando entramos en cosecha, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco, esto fue el día bonito, el día de sacar la miel, ¿vale? Que es el día de decir a ver qué sabe esto, a ver a qué sabe. Es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Por el oficio. No hay 2 mieles iguales porque no hay 2 montes iguales. A mí alguien que me diga, no, ya sé cómo sabe la miel de brezos, como alguien que va a una bodega a La Rioja, el dueño de la bodega le dice, mira, te doy la oportunidad de probar mi vino, y tú no le dices, ya sé cómo sabe el vino tinto, porque tú entiendes que todos los vinos son diferentes. Pues con la miel pasa exactamente lo mismo. Y la miel incluso de un valle a otro, la miel de Cangas y la de Irias es distinta. No sabe igual, ¿vale? Porque las flores que hay no son las mismas. Entonces, bueno, esto fue el día que sacamos la miel, ¿vale? Y esta fue mi idea, ¿no? Yo quise, ya para acabar ya, pues yo quise hacer un tarro, un poco homenaje de esta miel, ¿vale? Entonces yo, el primer año saqué 300 tarros y el segundo saqué 500 tarros de medio kilo. Esta fue mi idea, ¿vale? Y después acabé haciendo esto, ¿vale? Esta fue la primera edición limitada que hubo de esta miel, de la miel del cortín, que es una miel de eso que veis ahí en el suelo, de brezo, de castaño, de roble y de tilo, ¿vale? Luego la tenéis, que es la sorpresa, luego la tenéis ahí fuera para probarla. Y esta la de este año,
¿vale? Este año a mí los amigos me dijeron de todo, que eso no te pega, ¿qué coño es eso? Eso es un homenaje, ¿vale? Para mí. Eso es una flor, ¿vale? Eso es una caja de color violeta, que es una flor de brezo, ¿vale? Para mí, yo quería crear algo que por un lado llamara la atención. Tú a lo mejor no sabes lo que es, pero tú lo ves en una estantería y dices, ¿qué es eso? Entonces yo lo que quería era que la gente se acercase. Después eso trae una leyenda que pone, este tarro está vestido, está abrazado por la flor de un brezo, ¿vale? Yo quería que el brezo, que es algo tan importante para mí, para mi cultura, estuviera presente, ¿no? En la gente, que la gente que cogiera ese tarro le diera vueltas, leyera y supiera lo que es el brezo. Entonces esto es una campanilla de brezo con 6 pétalos, sin más. Y dentro está la miel del cortín. Estos tarros, para una señora que me preguntó antes, yo los vendo a 7 euros, es medio kilo, pero yo con esos tarros no gano nada. Todo el dinero que estoy sacando, solo saqué 500 y quedan pocos, lo estoy guardando para meter dinero en una hucha para sacar y arreglar el año que viene otro cortín y demás, ¿no? Pues bueno, no hay ayudas para esto, ni la administración no cree en esto y bueno, demás. Entonces, bueno, sin más, esta es la historia, ¿no? Y bueno, luego ya voy a darles paso a ellos y luego ya si queréis volvemos sobre lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues gracias. Bueno, pues María Vega Blanco, de la Fundación Amigos de las Abejas, quien la habla. Hola, buenas tardes. Soy María Vega, patrona de la Fundación Amigo de las Abejas. Lo primero que os quería presentar un poquito es la fundación y a lo que nos dedicamos. La Fundación Amigo de las Abejas es una organización sin ánimo de lucro fundada por Luis Pérez, presidente de la Fundación, en el año 2007, con la voluntad de sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones de la importancia de las abejas en el desarrollo de la conservación del ecosistema y de su labor polinizadora. En el 2013 se amplía el patronato y además se añade un consejo asesor, que entre nuestro consejero tenemos la suerte de contar con Roberto Ruiz Robles, que nos acompaña en esta aventura. Como objetivo de la Fundación tenemos la defensa de la abeja, la apis mellifera, la protección de los polinizadores y otras especies de abejas, fomentar la apicultura como último reducto de la abeja melífera, contribuir con la abeja a la repercusión de los ecosistemas degradados, fomentar la manifestación cultural y artística relacionada con la abeja o con la apicultura, promover la difusión del conocimiento sobre las abejas y la apicultura mediante acciones de investigación, divulgación, educación que contribuyan a su educación y conservación. Bueno, ahora pasaremos a conocer un poco también nuestros colmenares, pero antes de saber cómo estamos hablando de la polinización, me gustaría que nos quedáramos un poquito con este dato de la importancia de los polinizadores que tienen en el ecosistema y que debemos de tenerlo en cuenta siempre que hablemos de la polinización. También quería aprovechar a comentaros que yo estoy dando esta ponencia, pero realmente tenía que haber dado mi compañero Joaquín Castelo, que es la persona que realmente ha hecho todos los trabajos de los colmenares de polinización. Él no ha podido venir hoy por cuestión de trabajo, pero desde aquí no puedo dejar de no nombrarle y de agradecerle toda su labor en los colmenares. Bueno, la fundación, como sabemos bien, sabemos que todas las abejas polinizan, pero un colmenar de polinización lo podemos definir como aquel colmenar que no busca una rentabilidad económica y permanece la colmena en el mismo asentamiento durante todo el año. Uno de los fines de la fundación, como habíamos mencionado anteriormente, es contribuir, como las abejas, a la recuperación de los ecosistemas dañados por incendios u otros desastres medioambientales. Debido a esto, desde 2011, los colmenares de la fundación se han situado en lugares donde no hay colmenas, ni fijas ni transhumantes en las cercanías. Suelen estar en la alta montaña, de difícil acceso,
con pretensión, bueno, vamos a dejarlo un momentito, con pretensión de mejorar la productividad de la cubierta vegetal de los ecosistemas con deficiencia de polinización entomófila, mejorando la producción de frutos y semillas de las plantas, los cuales contribuirán a la renovación de una cubierta vegetal y a la mejora de la alimentación de pequeños mamíferos y aves, que a su vez son presas de otras especies, algunas de las cuales están protegidas. La Fundación Amigos de las Abejas posee 6 colmenares de polinización, todos ellos y toda la provincia de Guadalajara. Entre la comarca situada en la Sierra del Airón, 5 colmenares, y en el Alto Tajo, que tenemos un colmenar, como podéis ver aquí. Pues vamos a pasar a conocer un poco los colmenares que tenemos y el por qué se ubicaron cada uno en su sitio. Los 2 colmenares situados en Cantaloja, en Tejera Negra y en el Valle de Sonsón, se encuentran en unos lugares de orografía montañosa, muy apartados, con duros inviernos y de difícil acceso, como bien estaba comentando Alberto, que se suelen colocar. Su finalidad era de polinizar áreas forestales remotas y donde ya no quedan abejas silvestres para polinizar estos bosques, y en donde tampoco existen colmenas de apicultores, dada la larga distancia que es preciso de recorrer desde los núcleos urbanos hacia los colmenares. En el colmenar de la Tejera Negra es un colmenar de polinización que la Fundación Amigos de las Abejas posee, con una gran labor ecológica al contribuir al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas de la flora de la montaña: hayedos, robledales, praderas de cernubar, matorral, pastizal de alta montaña. Ecosistema de una gran riqueza biológica a la par de una gran fragilidad frente a agentes externos. Sobreexplotación del medio, incendios, los efectos que a corto o medio plazo puede producir el cambio climático, en definitiva, la pérdida de la biodiversidad. Una segunda labor de polinización más específica que cumple el único colmenar de la montaña presente en el interior del macizo de la Tejera Negra era de colaborar en la recuperación de la cubierta vegetal original tras el incendio sufrido en los pinares de repoblación en la cabecera del Valle de las Zarzas. Un denso brezal y retamar cubre la actualidad la ladera solana, donde antaño hubo un pinar de repoblación que quedó calcinado tras un incendio forestal sufrido hace ya más de 2 décadas. Entre el tupido matorral despuntan jóvenes ejemplares de hayas, robles, abedules y servadores de cazadores. Pero la labor de recuperación del bosque autóctono está siendo muy lenta de esta ladera, y una de las medidas para acelerar los procesos de recuperación la cubierta vegetal original ha sido la de instalar el colmenar de la Fundación. Lo podéis ver aquí, no sé si veis las colmenas, y lo difícil de llegar al lugar de ella. Tengo también el colmenar de Sonsat. Se localiza la pradera solana, a unos 1.650 metros de altitud, en la cabecera del valle. En las inmediaciones de la fuente que dan origen al río del Sonsat, el relieve es alomado, con cerros pizarrosos que superan los 1.800 metros de altitud. Aquí aprovecho a presentaros ya a Luis, a presidente de la Fundación, que está llevando las casetillas, las colmenas para su instalación. Al igual que en el colmenar anterior, es un lugar apartado, la climatología es adversa, de difícil acceso, y donde tampoco hay colmenas de apicultores que puedan colaborar en las tareas de polinización. La colmena de la Fundación posee la cabecera del Valle de Sonsat, cumple el papel de colmenar de polinización del área remota de la montaña, donde hay un déficit inserto de polinizadores y donde tampoco hay colmenares de apicultores locales ni transhumantes. Pero hasta hace pocos años este colmenar de Sonsat era conocido como un colmenar 00. Se instaló precisamente en un lugar tan apartado con la finalidad de experimentar la incidencia de la varroa en las colmenas libres de tratamiento veterinario alguno, libres de contaminación y de pesticidas por el ambiente. Las muestras de varroa eran recogidas anualmente y analizadas en laboratorio como parte de un ensayo para conocer la resistencia de la misma y los posibles medios de su erradicación. El colmenar 00, os explico un poquito, fue un proyecto piloto único en España y quizás en Europa. Se tuvo que pedir un permiso, una autorización administrativa, para poder tener unas colmenas sin tratar, libres, para tener esa experiencia de ser unas abejas libres de fármaco independiente. Después de 3 años sin tratarlas, desde 2012 al 2015 las colmenas terminaron muriendo. Si es verdad que este colmenar de 0 tratamiento contaba con 17 colmenas, nos ayudó a través del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, pudieron confirmar que la muerte por varroa que deja la colmena, que la muerte de la colmena por varroa deja un muy parecido, un estado muy similar a síndrome de despoblamiento. O sea, fueron una colmena que se estuvieron trabajando y se estuvieron investigando de 2012 hasta 2015 que murieron.
Este es el colmenar de Sonsat, para que lo veamos. Y aquí tenemos el colmenar de Valverde de los Arroyos. Se encuentra a la falda del Pico Cejón, a pie de un pequeño escarpe, a la ladera del arroyo de Angostura. El clima es un lugar donde se localiza este colmenar, es mucho más benigno que los anteriores. Y está situado algo más al norte que en Cantaloja. Es un terreno dominado por brezal, cantresar. Pero las quemas que ha sufrido esta zona para la obtención de pasto terminaron por esquilmar prácticamente estos bosques. Fueron zonas que se quemaron muchísimo para obtener pastos y casi se perdió la flora autóctona de la zona. En las últimas 3 décadas el bosque de roble autóctono se ha recuperado de manera sorprendente en el fondo del valle donde se sienta este colmenar, gracias a la polinización. También mira, aquí podemos ver un poco las fotografías del Cantueso. Y este es el colmenar que tenemos en Campillo de Ranas. Se localiza la ladera solana, contigua a la dehesa del pueblo. No sé si conocéis esta zona, en la zona de los pueblos negros, ¿la conocéis? Pues es toda esta zona, una zona muy bonita para visitar. Su condición climatológica son diferentes en la vertiente septentrional de la comarca, con una menor presencia de nieve en el invierno, veranos más calurosos y un nivel de precipitaciones algo menor. Aquí también hay mucho melojar, de Quercus pirenaica. Si bien un robledal originario ha quedado reducido a pequeñas manifestaciones aisladas de monte bajo, de esas con ejemplares dispersos, dominando un paisaje actual de matorral, una mucha jara pringosa tenemos en esta zona, pero volvemos a pasar lo mismo que pasaron anteriormente. Las quemas por la obtención de pasto, el carbonero, la agricultura cerealista, la subsistencia y sobrepastoreo de fruto de importante carga ganadera han producido la paulatina pérdida del suelo que en la actualidad, pese al cese de la mayor parte de las actividades adicionales, se traduce en una inapreciable recuperación de la cubierta forestal original. Tanto se esquimó el terreno que está costando muchísimo todavía que se vuelva a recuperar. El terreno, eso sí, es de una gran tradición apícola, aunque nos encontremos en esta situación, tanto en la actualidad como en el pasado. Y así lo demuestra porque en esa zona se encuentra algún cortín. Se ha conseguido conservar algún cortín también por esa zona, que se hubo para igual para los osos. Vamos a ver un poco la fotografía para que veáis un poco el paisaje que nos encontramos de Campillo de Ranas. Y aquí igual la instalación de las colmenas. Este es el colmenar de Monte de Jocar, desde la Sierra de Llon, en contacto entre material y silicio de la sierra y en una sorra caliza que rodea la misma. La tierra es arcillosa y las superficies llanas o de rañas que preceden del Valle de Lenares. Su climatología también es propia del terreno de transición entre la montaña y la llanura, poseyendo característicos en ambos en invierno algo más frío que en el llano y veranos algo más caluroso que la sierra. En total de precipitaciones también es ligeramente superior al Valle de Henares, pero inferior a la que registraba la Sierra de Llon, como podemos ver en esta fotografía. Un incendio forestal acaecido recientemente destruyó gran parte, en su parte la mejor representación del sabinar del albar del Monte de Jocar. La labor de polinización que ejercen las abejas en este colmenar sin duda aumenta su valor como restauradora del monte tras dicho incendio. Lamentablemente tuvimos que sufrir esto hace como 1 año y algo en este colmenar. Pero bueno, aquí tenemos a las abejas que van haciendo su trabajo polinizador. Este es el colmenar del Alto Tajo y Pinar de Sedas. Esto también es un centro muy especial para nosotros. Este es un sitio muy especial para nosotros también, porque no sé si recordaréis que aquí hubo un incendio en el 2005, en el que se quemó cerca de 13 hectáreas de pinar y perdieron la vida 11 personas. Pues aquí también tenemos nosotros un colmenar. Era un sitio que ha sido muy propenso que pudiera pasar esto porque hubo un gran favorecimiento a convertirse en un pinar resinero. Esos son sitios con un alto grado de
de probabilidad de incendios y este monte lo sufrió. Al día de hoy se va recuperando poquito a poco, pero todavía nos sigue costando mucho que se recupere este colmenar. También quería comentaros un poquito actividades que está haciendo la Fundación, os paso hasta aquí, de la Fundación Amigos de las Abejas. Aparte, hemos conseguido que en zonas que hemos tenido que llevar colmenas para polinizar, porque se estaba quedando, como bien se estaba comentando, son zonas que ya son muy difíciles de llegar a los apicultores, no son rentables, son sitios que se han quemado, que ya no son interesantes de manera para producir miel, que podríamos pensar que son paisajes a lo mejor ya tristes. Hemos conseguido realizar rutas de la flora y de la miel y hacerlas llamativas y poder volver a renacer o resurgir ese interés apícola de la zona. Entonces, después de poner todos los colmenares, se pensó y se debatió cómo se podría potenciar además y cómo podías hacer a la gente concienciarle de lo que había ocurrido, de lo que no debe de volver a ocurrir, de que no debería de existir estos colmenares. Es una pena que tenga que quemarse un terreno, tengamos que llegar a nosotros la colmena, ojalá no tengamos tantos incendios y no haya tanta deforestación. Entonces se nos ocurrió, o se organizó a través de la Asociación de los Pueblos Negros, viajando por los pueblos negros, que están en toda Santa Campillo de Arana y Valverde de los Arroyos, hacer una ruta de la flora y la miel. Como la podéis ver aquí, la Fundación, en colaboración con ellos, ha diseñado y ha señalizado un sendero de apiturismo en Valverde de los Arroyos, que es una sendero que viene gente que ha venido a visitarla, con el fin de divulgar y concienciar a la población acerca de la importancia del papel que juegan las abejas melíferas y la apicultura, la polinización y el mantenimiento de los ecosistemas. La apicultura tradicional es verdad que siempre ha estado arraigada a Valverde de los Arroyos, gracias a un clima benigno y a la abundancia de las plantas melíferas, existiendo numerosos apicultores locales, que se ha celebrado, también es verdad, parte de la Fundación Amigos de las Abejas, cursillos de apicultura de la localidad. Pero el tema de los incendios y de la accesibilidad ha ido dejando que la gente se haya ido echando para atrás y, como bien se está comentando hasta ahora, la gente haya querido tener los colmenares mucho más cerca. Entonces, a través de estas rutas, de los cursos y de llevar a la gente por estos senderos, se está volviendo a potenciar, la gente está volviendo a animar otra vez a volver a poner colmenas. Y quizás no colmenas tan productivas de miel, sino más productoras de polinización, más que se quede la abeja allí más arraigada. Como veis, aquí tenéis los carteles que se ponen en la ruta, que se va explicando dónde estaban los colmenares y las tradiciones que había. Y estos son cursos que hemos dado. Esta es la ruta, también se hace en el Campillo de Rana, y estos son los cursos que hemos dado. A través de la Fundación queremos seguir abriendo rutas como estas. Queremos que se anime la gente y que nos propongan proyectos que sean así de interesantes, sitios donde se pueda hacer una ruta de la flora y de la miel, para que la gente tenga conciencia y comprenda la importancia que tiene la abeja en la polinización y en la sociedad y en la cultura de los pueblos. Porque realmente casi todos los pueblos, de una manera u otra, están ligados a la apicultura. Lo que pasa es que el tiempo ha ido pasando, se han ido olvidando, los abuelos van desapareciendo y se van perdiendo las tradiciones. Eso es una pena muy grande. Entonces, a través de estas rutas, a través de estos colmenares, a través de implicar a la gente en ellos, se está consiguiendo que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene y de que no se puede dejar perder ni la abeja ni la apicultura, pero y yo sí abogo igual que Alberto, no abogo por una apicultura a lo grande, una apicultura intensiva, sino mejor una apicultura más pequeña, más tradicional, pero que sea arraigo en la zona en la que se quede. Ya que es una pena que de repente en zonas que quizás se empiezan a repoblar, vengan 300 colmenas, arrasen ese entorno y cuando se vaya ya ha dejado el desequilibrio. Lo que se está abogando es que la apicultura sea tradicional, que las colmenas se queden en el entorno, que el apicultor sea de la zona, que la gente de la zona pueda consumir su miel
y pueda saber realmente a lo que sabe su entorno a través de esta apicultura que desde aquí intentamos fomentar. Cada año intentamos hacer 2 o 3 cursos y normalmente suele ser con bastante éxito, y tenemos la suerte de que sí vamos haciendo un seguimiento de la gente que asiste a los cursos, y mucha gente sigue ahora ya con sus colmenas. Y además siguiendo ese momento, esa apicultura tradicional, que es lo que intentamos transmitir. Volver un poco a nuestro origen. Porque lo masificado, hacer kilos y kilos de miel a mansalva de manera intensificada, eso lo puede hacer todo el mundo. Pero lo bonito es poder volver a esa apicultura tradicional, a ese entorno, y a volver a rehabilitar, a renacer lo que teníamos nosotros. Bueno, pues desde aquí os querido transmitir un poco el por qué hemos puesto los colmenares en estos sitios y las actividades que hacemos la Fundación, y no quisiera aburriros mucho más. Muchas gracias por escucharme. Sí, pues sí, Bueno, Roberto Ruiz Robles, de la Asociación de Ciencias Ambientales, gracias, y en la palabra. Bueno, lo primero, daros las gracias al Centro Asturiano de Madrid, a la Fundación Amigos de las Abejas y por supuesto a Alberto Uría por esta jornada, por todo lo que habéis contado, interesantísimo. En primer lugar, disculpar a mi compañero Luis, que es el que iba a dar esta parte de la ponencia, contaros un poco lo que es la custodia del territorio. Como iba a hacer yo la última parte de la jornada junto a Alberto, una de las últimas partes de la jornada de hoy, pues aprovecho y os cuento un poco lo que os iba a contar Luis. Como nos ha pillado esto de sorpresa, pues no he podido ni tener presentación, entonces qué mejor que ver otra vez algunas de las fotos que nos ha enseñado Alberto, tanto de esa maravilla de sitio de oficina que dice él, como del proyecto que ha realizado estos años. Os voy a contar un poco brevemente, porque sé además que un viernes por la tarde ya llevamos aquí tiempo, no quiero alargarme mucho, pero os voy a contar un poco qué es primero qué es la Asociación de Ciencias Ambientales y luego qué es la custodia del territorio. La Asociación de Ciencias Ambientales es una organización de profesionales del sector ambiental que nos dedicamos de una forma u otra, a intentar ayudar a resolver problemas ambientales. Es una institución que llevamos trabajando 20 años y 15 de ellos activamente en Asturias. De hecho, estaba pensando ahora que realmente después de Madrid, porque la mayoría de nosotros vivimos en Madrid, es posiblemente el sitio de España donde más hemos trabajado, sobre todo con un proyecto de voluntariado en parques nacionales que llevamos haciendo 15 años, desde el 2002, y que es una pena porque justamente Luis es el que lo puso en marcha y el que lo ha estado dirigiendo todos estos años. Entre otras cosas, hacemos estudios de temas ambientales. Hemos estudiado, por ejemplo, que seguro que lo habéis leído mucho en prensa o visto en la televisión últimamente, el tema de la pobreza energética. Somos digamos que de momento la única entidad que ha hecho estudios de cómo está afectando en España. Tenemos también otras líneas de trabajo más ligadas a la ciudad, como movilidad sostenible, que es otro tema también que desafortunadamente está de moda y está mucho en la prensa, aquí en Madrid sobre todo, pues por los problemas que está habiendo de contaminación y los protocolos anticontaminación que está habiendo últimamente. Y luego trabajamos también otra parte más ligada a lo que es el medio natural, donde entraría la custodia del territorio, voluntariado ambiental. Pues tenemos algún proyecto también de hace muchos años
entre Madrid y Guadalajara, también cerca de algunas zonas que comentaban desde la Fundación Amigos de las Abejas, pues sobre todo vertebrándose en el río Henares. Y la custodia del territorio, que es lo que os quería contar un poco, es una herramienta de conservación de la naturaleza. Digamos que en España tenemos la percepción, o hemos tenido muchos años la percepción de que al que le toca cuidar la naturaleza es a la administración pública, como hace mejor o peor. Pero realmente esa cultura no es así en todo el mundo, ¿no? O sea, digamos que desde hace ya más de un siglo, o más o menos un siglo, los países anglosajones entendieron que la sociedad también se tiene que implicar en esta conservación. Y la custodia del territorio es una herramienta que intenta ayudar en ese sentido, ¿no? En España, más o menos los primeros acuerdos de custodia del territorio, las primeras actuaciones que se podrían catalogar como tal, se realizaron en los años 60, 70, pues seguro con gente que aunque mucha gente, bueno, casi todos vosotros seguro que no sois del sector ambiental, pero aún así los conocéis porque figuras como Félix Rodríguez de la Fuente, Tono Valverde en Doñana, Suso Garzón en Monfragüe, o sea que ahora son parajes impresionantes y que se conservaron gracias en parte a que en esos años se utilizó esta herramienta que es la custodia del territorio. En su caso Doñana y Monfragüe luego pasaron a ser parques nacionales y protegidos por el Estado, pero en el principio lo que hubo fue gente y entidades que intentaron protegerlos viendo que la administración no daba abasto con ellos o no acertaba a protegerlos de una manera mejor. Digamos, me he apuntado aquí porque nunca me lo aprendo de memoria la definición, digamos, que se suele usar de la custodia del territorio, que es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos o privados. Digamos que esto es la definición que se suele dar en los foros más profesionales, ¿no? A mí me gusta más una definición que se da en 3 palabras, que es conversar para conservar. O sea, algo tan sencillo como eso. La custodia lo que promueve es que una entidad sin ánimo de lucro que tenga entre sus objetivos el conservar la naturaleza llegue a acuerdos voluntarios con propietarios del terreno o gente que esté utilizando el terreno, sobre todo en el medio rural, que es realmente donde está pues, la biodiversidad, y más en un país como España. Aunque también hay casos de custodia urbana, y que lleguen a acuerdos, pues como en este caso entre ACA, Miel de Uturelos y se me va Jaime Peña, perdona, que se me había olvidado, mezclaba ahora nombres y apellidos. Pues es un caso de custodia del territorio. Se llegó a un acuerdo, propusieron, bueno, entre todos nos sentamos en la mesa, se sentaron en la mesa, en este caso las personas que estaban allí en Asturias, estuvieran viendo cuál era la mejor opción para hacer el proyecto que nos comentaba Alberto Uría. Y bueno, al fin y al cabo eso es la custodia del territorio, el intentar llegar a acuerdos para hacer algo que sirva para conservar la biodiversidad. Muchas veces en los temas de naturaleza y demás ha habido muchas peleas entre los diferentes colectivos. Lo bonito de la custodia del territorio es que lo que trata es de fomentar las partes en las que estamos de acuerdo. Ya hay muchos temas en los que estamos en desacuerdo, y esto es una frase que suele decir mucho Raúl de Tapia, que es el que comentaba Alberto, que hizo el dibujo de los tarros del primer año del Cortí, que ya hay muchos sitios en los que estamos en desacuerdo, que por fin existe una herramienta que sirve para que estemos de acuerdo y
digamos que fomentar las cosas en las que podemos avanzar porque estamos de acuerdo. Y bueno, no me quería extender mucho más porque yo creo que la parte importante la ha contado Alberto. Nosotros, digamos que en la parte del Cortín intentamos apoyar con lo que pudimos. Normalmente en los acuerdos de custodia, digamos que por una parte la entidad de custodia intenta aportar su parte, pues normalmente técnica, de comunicación, de ayudar en los proyectos a que se lleven a cabo, buscar financiación o poner más los conocimientos a veces más teóricos o más conocimientos del terreno. En este caso yo creo que hemos aprendido muchísimo más nosotros de él que él de nosotros. Ha sido una maravilla el poder trabajar y espero que sigamos trabajando mucho tiempo con él y consigamos recuperar muchos más cortines. Está difícil la cosa, por lo que comentas, temas sobre todo económicos. Es muy difícil conseguir financiación para este tipo de proyectos, pero yo creo que es el camino. O sea, si queremos conservar nuestro patrimonio y el asturiano hay mucho donde conservar, pues yo creo que proyectos como este son el camino. Y bueno, no quería alargarme mucho más en esto. Sí, hacemos un turno si alguien quiere intervenir. Sí. Bueno, para romper el fuego, que una cosita, que sí, es difícil, pero no imposible. Eso está claro. Sí, sí, alguien... Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, saber un poco más. Dos cositas. Una, había oído había una crisis con las abejas aquí en España, que había una enfermedad. Por lo visto, aquí no se comenta nada. Y otra cosa que quería comentar es los paneles de abejas suelen ser tratados, y cómo saber qué tarrito compras tú que no esté tratado. A ver, vamos a ver. Lo primero, que es yo creo lo más importante, las abejas están teniendo muchísimos problemas, ¿vale? Muchísimos. Es lo de ponerle el cascabel al gato, ¿vale? Claro que la contaminación es un problema muy grande, claro que, lógicamente, en zonas donde hay tanta contaminación o donde hay mucha contaminación, pues es más difícil por un montón de problemas. Luego te paso el micro. Pero yo creo que también es un poco también el mensaje que dieron los de la Fundación Amigos de las Abejas, ¿no? Para mí el fallo está en el que estamos equivocando el cambio de la forma de producir, básicamente. Como con las vacas, como con todo. Antes había pequeñas explotaciones de todo de forma sostenible. Ahora se busca, digamos, producir y da igual cómo. Eso le supone a la abeja un colapso. Y estás agotando al animal, estás agotando los recursos, los paisajes, y la abeja cada vez tiene más problemas. Además, pensamos, Asturias es nada. A nivel apícola, en el mapa apícola de España, es algo ridículo, ¿vale? Donde se mueve realmente abeja y dinero en España es en Extremadura, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, ¿vale? Y curiosamente son prácticamente las zonas donde también hay mucha agricultura intensiva. Entonces, hay zonas de Extremadura que no. Pero esa agricultura intensiva lo que implica es también el uso de herbicidas, de pesticidas genéricos. Estamos, yo creo, estresando y acabando con todo. Y eso la abeja, que es un animal muy, muy sensible, lo nota. No sé si quieres tú... Quería comentar una cosa. Los apicultores estamos obligados a tratar las colmenas en otoño, más o menos de septiembre a noviembre, dependiendo de las zonas. Por eso comentábamos que en el Colmenar 00 tuvimos que pedir permiso administrativo para poder tener unas colmenas sin tratar, porque eso puede tener unas consecuencias. Si nuestras colmenas tenían varroa, como finalmente murieron, y teníamos colmenares cerca, se podían contagiar o podría haber alguna meca. Entonces, tuvimos que pedir ese permiso porque las colmenas están obligadas a tratar. ¿Cómo saber con qué se trata?
Hay, creo que son 5 principios activos que son químicos y 2 que son ecológicos. Si usted quiere tomar que sea la miel con tratado con ecológico, debe de comprar una miel que ponga de apicultura ecológica. Si compra una miel, aunque sea un apicultor de su pueblo, aunque sea una apicultura tradicional, las administraciones nos están obligando, sí o sí, a tener que tratarlos. Entonces siempre serán tratadas. Puede ser o con químico o puede ser con ecológico. Como lo repetí, si estamos hablando de comprar una miel que se comercializa, si usted ve apicultura ecológica, estará tratado con un tratamiento ecológico. Si no ve nada, pues puede ser ecológico o no. Y si lo compra un paisano, pregúntele y le comentará con qué lo ha tratado. Pero digo, siempre estamos obligados. Las parejas ahora están protegidas por la ley, ¿verdad? Se supone que sí, pero es una ley ambigua. No está tan claro, no está tan claro. Siempre se dice que está protegida, pero yo he hablado con bomberos y demás y no lo tiene tan claro que al 100% la ley las proteja. Sí, no, bien. Se oye, ¿no? Así Se a oye, voz también. se- ¿Quieres agregar? No. Sí, allí, aquel chico al fondo. Una pregunta. Comentabas que era bastante difícil financiar esos tipos de proyectos y es sorprendente cuando alguien consigue montar una sinergia entre pueblos prioritarios, prevención medioambiental, meter su bolsillo para conseguir esto. Las comunidades en las cuales no apoyan con fondos FEDER, recuperación cultural o patrimonio, ¿cómo son los proyectos? A ver, ¿qué te cuento? ¿Lo verdad o lo que...? La realidad. A ver, vamos a ver. Ayudas. El problema es que tú no puedes, o yo por lo menos llevo años entendiendo que la administración no tiene sensibilidad de ningún tipo. Da igual en un sentido que en otro. Entonces, yo por ejemplo, ellos tienen la suerte, la fortaleza de que es una fundación, son muchas personas. La Asociación de Ciencias Ambientales también es muchas personas. Yo ahí estoy solo, quiero decir, yo hablo, sí, yo claro que hablo con mis vecinos y con tal, pero creen que estoy loco, quiero decir, los cortinos se están abandonando por algo. Entonces, que yo les venga a hablar otra vez de recuperar los colmenares tradicionales para que el oso no baje a los pueblos, como medida también de evitar daños del oso. Yo soy como un ente que pulula por el monte y que como yo hago lo mío y me apaño, y en este caso, por ejemplo, ellos sí me ayudaron, en la Asociación de Ciencias Ambientales, nos dieron un LIFE urogallo cantábrico, por hacer una medida favorecedora a mejorar y a conservar el hábitat del urogallo. Entonces, no perdimos dinero. No ganamos prácticamente nada, pero al menos no perdimos dinero. Entonces, como el LIFE urogallo no se sabe si va a salir o no, yo por eso dije, pues me voy a hacer la guerra por mi cuenta, me hago estos tarros, voy guardando en una hucha, en un cerdito grande que tengo allí, y si nadie me ayuda, pues por lo menos tengo 4 duros para arreglar el siguiente. Si después esas ayudas vienen o no, pues bienvenidas sean, pero la administración, tú piensas que la cordillera cantábrica hay unos 2.000 cortinos, más o menos, no están protegidos, no están inventariados, no están catalogados, no hay ni un recuento siquiera hecho de dónde están. Hay cortinos de pared, de puerta, de herradura, de medio arco, no hay nada. Hay un par de tesis doctorales de la universidad y punto. Cualquiera puede ir, destruirlo, romper una pared. Estamos hablando de espacios arquitectónicos de 500, 600 años que son todos distintos. Que eso no esté protegido o que no sea patrimonio, a mí me parece un escándalo, pero yo solo no puedo. Igual de aquí sale una sinergia de gente y recogemos firmas y es maravilloso, lo arreglamos todo, ojalá. Ahora yo voy a, por añadir un poco también nuestra experiencia en estos temas, en el presupuesto para acciones ambientales, por ejemplo, en los últimos, además no solo el último gobierno, sino los dos últimos de diferentes colores políticos, el último gobierno de Zapatero y los dos primeros de Rajoy, en los presupuestos generales del Estado, recortaron, del ministerio que más recortaron era de Medio Ambiente, un 30% más o menos cada vez, durante 3 años seguidos. O sea, imagínate
el dinero que hay para estas cuestiones. Desde la Asociación de Ciencias Ambientales, por ejemplo, casi todos los proyectos que hacemos lo intentamos hacer, bueno, sacar el dinero de donde podemos, o sea, de subvenciones públicas, fondos europeos, como esta parte, que fue una parte muy pequeña de un live, también de empresas, de ciudadanos, con crowdfunding. Para que os hagáis una idea, el año pasado prácticamente no tuvimos, yo diría que ni un euro de subvenciones, vamos, fue todo dinero privado y de personas que colaboraron con crowdfunding a que pudiéramos hacer cosas. Entonces, la verdad es que está bastante complicado el tema. Esto parece el llanto, pero también me voy a comentar que en nuestra parte de la fundación nos pasa un poco lo mismo. La fundación no tiene nada... somos un grupo de personas, pero todo es igual. Nosotros no cobramos nada, todo es un voluntariado y conseguimos el dinero si conseguimos alguna subvención que caiga por ahí, pero igual toda la fuerza que la hacemos a través de nuestros ratos libres y sobre todo siempre el apoyo de Luis, que es la persona que casi siempre va adelantando el dinero suyo, y si cobre la subvención y cobra, y si no, ahí se va dejando todo ese dinero. También decir que es muy importante el voluntariado, ¿no? Que es lo que a nivel... Espera, creo que estáis hablando dos personas a la vez y se mezcla. Sí. Que no sé qué altitud tenéis los porcinos, las colmenas, pero ¿tenéis de rutina? No, yo el corte... ¿Se oye, no? ¿Atrás? ¿Se oye? Vale. Si tal me esfuerzo, me decís si os vendo pan desde aquí o lo que yo las tengo hasta 1100 metros de altitud. Yo no tengo velutina, pero no tengo velutina simplemente porque estoy un poco lejos todavía, pero la velutina va a llegar, ¿vale? Pero a día de hoy... ¿De 1000 no sobrevive? Bueno, lo que pasa es que se va adaptando, ¿vale? Normalmente dicen que no, que a partir de 900 metros de altitud no puede sobrevivir. Hay dos factores que nos están ayudando a mi zona. Uno es que hay muchísima vespa crabro que la está expulsando, que es un avispón europeo, que hay que tener mucho cuidado y no matarlo porque lleva ahí toda la vida y es el único animal al que la velutina respeta. Y la otra es la orografía del terreno, ¿vale? No es una zona llana que puedan correr rápidamente. Por ejemplo, si controláis la zona del País Vasco, ahí se extendió muchísimo más rápidamente porque las montañas son más bajitas, ¿vale? Aquí le cuesta muchísimo llegar, pero acabará llegando como todas las especies invasoras. Pues permíteme que te dé una idea, o si quieres eso, ver si el urogallo puede ser un buen depredador de Sí, pero es que si yo te contara los urogallos que quedan... O sea, si se tiene que especializar el urogallo en... Aparte tú piensas que la velutina, por ejemplo, la mayor parte de vuelo que hace es muy alto y el urogallo pesa mucho. Entonces sí puede hacer vuelos rasantes y vuelos para cambiar. No, te lo digo porque la velutina, si os llega, normalmente está a la puerta de la colmena. Sí, lo que pasa que... Sí puede... Sí, por ejemplo, yo no tengo en Cantabria. Y lo que sí sé que es un depredador el pájaro carpintero, que yo afortunadamente tengo, porque estoy rodeada de... Sí, pero en este caso el urogallo no. Aparte que no me veo yo capaz de adiestrar a un... No, o sea, es muy difícil. No. Simplemente una observación para que bueno, se pueda observar. Sí, pero es... La velutina de momento no llegó. Te puedo garantizar que yo vivo allí y yo he visto 4 urogallos en toda mi vida y soy un privilegiado. Quiero decirte que no quedan casi... ¿Qué animal es ese? ¿Cuál? La velutina. Es un avispón asiático, ¿vale? Es un avispón que llegó a Europa en barcos de madera de China. Entonces la abeja de allí es capaz de combatirlo porque ya está preparada, pero de aquí no. Entonces estamos teniendo un problema muy grande. Es lo de la globalización que trae cosas buenas y cosas no tan buenas. Vamos a ver. No sé si quieres añadir algo. ¿Esa es una reina? Esa es una reina, sí. Sí, el resto son las compañeras de trabajo. Bueno, reina. Reina mal llamada reina, ¿eh? En Asturias esto no se llama reina. Se llama paisana maestra. ¿Vale? Realmente no vive como una reina. Bueno, a ver, no sé tú qué opinarás, el que está ahí atrás, pero yo por lo que cuentan de los cuentos y esta señora no viven igual. ¿Vale? Es un animal que vive ahí encerrado y se dedica a poner huevos, punto. ¿Vale? Entonces toda la vida se llamó paisana
o maestra. De hecho, la realera, lo que es la celda a la que nace la reina, en asturiano se llama maestril, ¿vale? Donde nace la maestra, que es la que enseña a las abejas, las guía y demás. No sé, alguien más si tiene... Pensar maestra. Pero, hablando antes de voluntariado, ¿no? ¿Qué voluntariado tienes para ayudarte con este cortín y los futuros que vengan? Porque es súper importante. Nosotros en la fundación tenemos, o sea, los colmenares de polinización son gracias a que hay un voluntario que los puede mantener, el cual se queda la miel, a la fundación le da un tanto por ciento que luego se utiliza pues para estos eventos y todo eso, porque eso es como funciona la red, ¿no? Entonces, Claro. ¿de qué disponibilidad de voluntariado? La respuesta es no tengo ni idea. Vamos No a ver. tiene ni idea, pero... Vosotros tenéis la suerte de vivir cerca de Madrid. Madrid No, es... pero Bueno, nuestros voluntarios justamente son de esos puntos de la sierra porque lo que queremos es claro, allí fijar- sí llega fijar gente. a- Lo que a pasa la es que tú gente. piensas que yo vivo en una aldea en la que somos 7 personas. ¿Vale? Y en las aldeas de cerca pues hay 4, 6, 7, gente todo mayor. Entonces, evidentemente cuando yo tenga la capacidad de abrir esto, pues luego sí viene gente. Realmente sí viene gente, pero bueno, a la vista está, ¿no? La foto esa que visteis. Yo no vi nunca tanta gente en un cortín, y la gente que dio esa foto dijeron que era eso, ¿no? O sea, allí se está haciendo muy poco, ¿vale? En materia voluntarial, porque estamos hablando del suroccidente de Asturias, no lo conoce la gente y tal. No sé si cuando me ponga abriré algo, una especie de convocatoria, el que quiera venir, pues bienvenido será, pero de momento no lo sé porque estoy solo yo para todo. Para producir, para trabajar y para ponerme a levantar piedras. Entonces tengo que andar compatibilizando mi tiempo para... Y para hacer de maestro apicultor, para... Claro. Aparte que tampoco es fácil, ¿eh? Porque pensar que estos cortinos que visteis las fotos están abandonados, pero claro, son de 6, 7 hermanos, uno vive en Madrid, otro en Barcelona, otro en Bolivia, vete a buscarlos, no hay testamentos, no hay nada, no se lo puedes comprar. Si a un paisano de allí del pueblo le dices, oye, cédeme o véndeme o dame un papel que el cortín sea mío para los próximos 50 años, no quieren que les compliques la vida, no se sabe de quién son, no es tan fácil. Y aparte que yo solo quiero arreglar un cortín que esté en una zona en la que haya gallo, o sea que haya urogallo, que no haya colmenas cerca, con lo cual allí es complicado, que el acceso sea viable, no en coche, pero al menos humanamente viable, y que sea arquitectónicamente interesante. También, no es arreglar por arreglar, es arreglar algo que sea emblemático en sí, ¿no? Que sea ese cortín en ese valle, que no os traje ninguna foto del valle, pero bueno, no sé dónde estaba la foto, este valle de aquí, ¿vale? Bueno, es este valle de aquí, ¿no? Pero... y es este valle de aquí también, al amanecer. Pero yo lo que quería, donde pone ubicación del cortín, ese puntito negro, a la cumbrera, claro, vosotros lo estáis viendo así plano, ¿no? Pero eso son todo, pues esas montañas que visteis antes. A la cumbrera de Muniellos, que es esa de arriba más verde oscura, y al Corralín hay menos de 3 kilómetros. De tal forma que yo, en eso, al ser reserva natural integral, yo no puedo hacer ninguna actividad ganadera, que lo mío es una actividad ganadera, dentro de un espacio que es una reserva natural integral. Pero sí puedo colocar un colmenar en un radio de acción inferior a 3 kilómetros y que entre en ellas a polinizar eso. O sea, la propia administración me pone trabas. Yo no podría colocar una estación de polinización dentro de la reserva natural integral. ¿Por qué? No lo sé, pero no puedo. Entonces yo lo que intento hacer es ponerlo lo más cerca que puedo, porque claro, eso no es algo accesible, ahí no se hace. Las abejitas sí pueden. Pero las abejitas sí pueden, porque esas no tienen problema de permisos. ¿El qué? ¿Por qué te dijeron que no puedas poner las colmenas ahí? No se puede. En una reserva natural integral no se puede ejercer ninguna actividad humana. Una prueba piloto tampoco puedes poner. Tampoco. No, a la administración no le puedes decir, oye, déjame a ver si... No, hay un clausulado, una ley que dice que no se admite ningún tipo... Además, por ejemplo, está viendo ahora mismo estudios de urogallo que están asociando mejora del hábitat del urogallo al pastoreo de alta montaña. ¿Vale? Desbroces progresivos, lo que pasa que, como siempre, hay gente que dice que no está de acuerdo y demás. Pero algo que en sí no es perjudicial en absoluto, que es colocar una estación polinizadora, 7, 8 colmenas, tampoco pueden. Sin embargo, el guarda sí las tiene. Es una cosa así un poco rara. Dentro, las tiene dentro, sí. Estoy iba a hacer una pregunta. ¿Cuántos meses necesita la miel de brezo para que cristalice? Porque yo tengo... Una semana.
En una semana ya cristaliza. Depende, la miel cristaliza por cambios bruscos de temperatura o a menos de 14 a 14 o grados. 15 grados. Claro, pero es que depende, porque yo en mi casa está durando una semana, ¿vale? Sin embargo, si me cojo el tarro líquido y lo llevo a Oviedo, a lo mejor tarda 3 meses. ¿Por qué? Porque el cambio de presión, o sea, el cambio entre el día y la noche en un pueblo es enorme. Entonces la miel va solidificando, espesando y cristalizando, sedimentando y cristalizando. En un piso en Madrid, tú dejas la miel y sí, se va cristalizando, pero tarda muchísimo más porque la temperatura es más constante. Pero es que yo he comprado 3 tarros en las Urdes y 3 aquí en Madrid, que es un apicultor. Resulta que a los 2 o 3 meses esos 3 tarros se me cristalizaron totalmente. El otro lleva ya 5 meses y todavía no se me ha cristalizado. Claro, pero eso es la miel. Yo calculo, creo que es porque la miel esa la han puesto a una temperatura demasiado. Esto han matado la Podemos entrar en eso, pero creo que no hay tiempo para... A ver, las mieles, vamos a ver, una miel natural tiene que cristalizar siempre. Puede tardar más o menos. Depende de la cantidad de fructosa y glucosa que tenga esa miel en concreto. Depende de la temperatura a la que usted la almacene. Es diferente si usted vive en una aldea o en un pueblo o vive en una ciudad. Pero después también influye mucho si esa miel ha sufrido algún calentamiento, si está homogeneizada, si está mezclada, si está batida, si es natural. Sí, yo lo que sospecho, que esa eso ya no lo sé. Si me hubiera traído un tarro se lo podríamos intentar averiguar. Pero si tiene mielatos no cristaliza tanto. Si tiene miel, pero eso no es miel, son mielatos. Ya, pero es miel de mielatos. Bueno, sí, no, bueno, También puede ser que la flora, si la cogió de las urdes, era brezo con otro tipo de flora que haya provocado que la cristalización sea más rápida, y a lo mejor aquí era brezo con otro tipo de flora, que quizás lo vamos a pensar más, que esa cristalización vaya más lenta, por lo que sea de brezo no lleva tanta cantidad, y la otra flora es otra... Efectivamente, una miel de brezo nunca es solo brezo. Puede llevar brezo y castaño, brezo y cantueso... Están esto, ¿cómo se llama? Lleva el recinto. Sí, pero da igual. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, un colmenar que esté en una misma zona, 15 kilómetros uno de otro, y las mieles son diferentes. Si hablamos de un brezo que es de las Urdes y un brezo que es de la Comunidad de Madrid, porque es una zona brezal... No, de la Alcarria. Sí, de la Alcarria son muy diferentes la composición de la miel en general. Y si el brezal tiene un robledal cerca, es lo que dice esta chica. Al haber presencia de melatos de roble y de miel de roble también, va a tardar en cristalizar o incluso puede no llegar a cristalizar, porque es miel de brezo y roble. Y la miel nunca es de brezo y ya, se acabó, solo hay brezo, no. Hablamos de predominancias en las mieles, romero, tomillo, no es que solo haya tomillo, es que predominantemente hay tomillo. Entonces depende de si el tomillo está mezclado con un brezo o lo que sea, va a ser diferente. No hay una respuesta para cuántos días tarda en cristalizar, porque eso depende de muchísimas cosas. Pero 5 o 6 meses yo creo que sí que cristaliza. Si es natural, cristaliza. Salvo que lleve demasiada carga de mielato, era lo que decía ella, que tarda muchísimo más. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Quería saber un poco qué opináis sobre la especie autóctona y cómo está afectando especies introducidas en pos de la producción masiva. ¿Qué me podéis contar sobre eso? ¿O cuál es el estado? Yo trabajo solo abeja la hispánica, ¿vale? La abeja negra ibérica tiene 2 fenotipos, uno de la cordillera cantábrica, de la cordillera hacia arriba, y otro de la cordillera hacia abajo. Prácticamente imperceptible, ¿vale? Que allí arriba son, iba a decir como las mujeres, esto solo me lo entenderán los que sean asturianos, un poco más pequeñas y con un poco más de mala leche, ¿vale? Son muy buenas productoras, entonces hay mucha gente que está introduciendo, efectivamente, otras especies, allí no tanto, ¿vale? Pero yo controlo zonas de Comunidad Valenciana, de la zona Ciudad Real y tal, y hay gente que está metiendo abeja bufas, abeja italiana, para mejora de producción. La abeja no es una vaca. Tú puedes traer tu danca de Cantabria, tú la metes en tu cuadra y tú produces tu danca y se acabó el problema. El problema de las razas es que hibridan entre los insectos. Entonces, si tú estás dejando una ligústica, que es una abeja amarilla italiana, aquí,
y todas las colmenas que hay alrededor es negra ibérica, se van a cruzar. Entonces te va a dar como resultado especies híbridas en todos lados, que pueden, en un caso que yo conocí en Asturias, que era todo negra ibérica, y en medio 2 colmenares de ligústica, resultó un híbrido muy agresivo. Y tenía muy mala leche y eran un problema para los vecinos. Pero después, como resulte eso, pues debería protegerse efectivamente razas autóctonas, no meter... Pero hay muchos intereses creados y demás. ¿Hay algo que está desplazando completamente a la hispánica o la piel melífera? En este caso no es tanto porque las desplacen, sino, bueno, por lo menos en mi zona, no sé aquí cómo andaréis, pero en mi zona hay muy poca gente que suba abeja de tal. Sí está viendo algo de abeja negra canaria, bueno, hay según qué gente que está intentando hacer cosas diferentes y eso está causando, digamos, una especie de pequeño descontrol en zonas muy aisladas. Pero ya no es tanto sino por intentar conservar una raza que tiene su propio linaje y su propia adecuación al medio. No sé si tú quieres añadir algo. No, más o menos lo que has dicho. La zona nuestra, yo estoy más en el centro, sí está un poco más mezclada, porque nosotros sí tenemos mucha transhumancia. Nosotros sí nos sube mucha gente de Valencia. Y ahí sí se mezclan bastante. Hay muchísima italiana en Valencia, muchísima. Entonces nosotros sí lo tenemos. Y yo sí me encuentro en mis colmenas mismas. Yo estoy en una zona, yo soy un poco bien encontrada porque no es una zona muy apícola donde yo tengo las mías. Y aún así me encuentro mezcladas. Y aún así yo me las encuentro mezcladas. Hay que intentar conservar que cada abeja esté en su entorno, porque se especializan en su entorno. Yo no soy ni a favor de mover las colmenas de Asturias ni bajarlas al sur, ni las del sur subirlas arriba. Cada una deben de estar en su entorno, porque si no lo que estamos haciendo es mezclarlas y bajar casi, se podría decir, como el rendimiento o la potencialidad que puede tener las abejas. No, yo no lo considero adecuado. Supongo que el desequilibrio del entorno no llegamos a saber cuál podría ser al haber una predominancia de híbridos, por ejemplo, ¿no? El desequilibrio del entorno, hablas de población de abeja. Sí, es que eso va a depender siempre de cada zona. Y después, por ejemplo, esos híbridos a veces resulta que tienen más grado de esterilidad, depende de muchas cosas. La reina va igual de bien. Claro. Normalmente eso genera problemas, depende si al paisano le está funcionando bien y sigue tirando por esa abeja, digamos, foránea, sea italiana, sea belga, sea donde sea, igual tira más, o muchas veces es alguien que le regalan tal, lo pone puntualmente, te causa un problema 5 años y eso desapareció de ahí, ¿vale? Pero hay muchísimos problemas, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Tiene algo que no se quiere quedar? ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Eh?